¿Cómo les va? Bienvenidos. Espero que estén muy bien porque hoy vamos a compartir 90 años de historia de la Universidad Nacional del Litoral. Todo tiene historia, ese reloj tiene historia, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a detener en algunos hechos, hitos históricos de la ciudad que tienen que ver con la universidad, pero también con la sociedad santafesina. Hoy vamos a hablar de 90 años haciendo buenos ciudadanos, 90 años haciendo cultura, 90 años de historia. Son días de lucha y debate. Los comienzos del siglo XX trajeron nuevos aires a este lugar del mundo. Un nuevo orden mundial de posguerra, el reordenamiento de clases y el surgimiento de nuevos movimientos políticos fueron los motores de una sociedad que comenzaba a cambiar. Una Argentina que recibió un gran flujo inmigratorio, con planes de estudio que estaban vigentes desde 1880, que tendían a argentinizar a esa masa inmigratoria que se incorporaba a la vida del país. Una sociedad en cambio, donde los nuevos estaban buscando su lugar. Y tanto los que movilizan el tema de la reforma como los que van a fundar el diario, a dar los primeros pasos en el terreno del periodismo, forman parte de esa acción de cambio social nutrida tanto por la inmigración como por sectores tradicionales que aparecen tanto en la universidad como en el diario Litoral. De hecho, son radicales, en general en uno y otro lado, con algunas diferencias. Siempre el radicalismo ha generado, se ha fraccionado, estaban con algunos contrapuntos fuertes, por eso es que no hay demasiadas noticias de la fundación de la universidad en el diario de esa época. Este proceso de cambio se va a traducir en una Argentina distinta, en una Argentina mucho más democrática, donde los conocimientos se transferían con generosidad, con una capacidad de cambio impresionante, al punto que en 2 generaciones los nuevos estaban integrados, y un clima muy fértil de intercambio que da lugar, por ejemplo, al proyecto de reforma de la Constitución Provincial de 1921, donde de nuevo gente de la universidad y gente del litoral van a confluir como convencionales, una ley que después va a regir en la década del 30 con Luciano Molina, que abre una cantidad de temas nuevos que son modernos hoy. Incluso se adelantan a la reforma de 1994, que tuvo lugar también en esta ciudad, en la sede del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. En fin, un gran movimiento de cambio en el que la Universidad Nacional del Litoral y el litoral, unidos también por esa misma referencia geográfica, abren nuevos espacios para el intercambio entre los argentinos. Entre 1903 y 1923, nuestra ciudad triplicó su población. Para ese entonces ya tenía su compañía de tranvías, su bolsa de comercio, un puerto, bancos, cines y comercios. En 1918 tiene lugar el primer Congreso de Estudiantes en Córdoba, que declara la necesidad de la creación de la Universidad Nacional del Litoral y proclama las bases para la nueva organización de las universidades nacionales, sobre la base de un movimiento que trascendió las fronteras argentinas, la reforma universitaria. ¿La Santa Fe apoyaba a la universidad? Tengo entendido que hasta venían los reformistas de Córdoba, los movimientos estudiantiles. Sí, hay las primeras décadas del siglo XX, hay toda una movida muy fuerte en Santa Fe de promover la creación de la Universidad Litoral, con ese temor a que sea histórico, no que se lo llevara a Rosario, digamos. Pero había un apoyo muy fuerte, entre otras cosas porque había una relación con la importancia del saber muy alta. O sea, una ciudad letrada solo era posible con una universidad, y una ciudad letrada no era un dato menor. Garantizaba tener una red social más calificada, garantizaba que el nivel de la prensa fuera distinto, garantizaba que el nivel del mercado de lectores fuera distinto. Entonces,
no hacía falta ir a la universidad para verse beneficiado por la universidad. El rasgo distintivo más fuerte es el tema de lo regional. Las universidades anteriores, en ese momento estaba la Universidad de Buenos Aires, primero la de Córdoba, obviamente, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, tenían hasta en su denominación una matriz urbana. La Universidad del Litoral tiene una matriz regional. Claro, se podría haber llamado Universidad de Santa Fe. Claro, como se llamaba la provincial. Claro. El tema de que la Universidad del Litoral, al denominarse con la región, implicaba también la idea de una vinculación, hoy diríamos de una vinculación tecnológica, pero en esos tiempos no se pensaba en esos términos, pero también con la sociedad, ¿no? Y ahí el papel también de la ciencia va a ser muy importante en el caso santafesino. Fundamentalmente, apenas 10, 15 años después, Santa Fe va a tener un desarrollo del campo científico muy fuerte, diferente a las otras universidades. Pero en realidad en esos antecedentes también tenemos la Universidad de La Plata, que tiene una singularidad. En cambio, la cuestión regional es el distintivo específico. ¿Por qué era para unos pocos al principio? En realidad la universidad en general, digamos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta el XVIII, incluso la década del 20 y del 30, es el último peldaño de un sistema que se va achicando notablemente, es una pirámide, y llegan pocos a la universidad. Ahora, en realidad era para pocos, por un lado porque no era gratuita, pero en realidad no solamente porque no era gratuita, porque mucha gente que hubiera podido pagar la universidad no sentía que tenía necesidad de ir a él, sino que para mí lo fundamental es que la universidad no era necesaria para ingresar a lugares interesantes del mercado de trabajo. Claro, ¿cómo se apropiaban del conocimiento? La universidad era pero para el conocimiento que se necesitaba en la sociedad, no hacía falta venir a la universidad. El saber que había en la universidad era el saber natural de la élite social. Algunas facultades formarían a la élite científica, el caso que en la década del 20 y del 30 va a ser la Facultad de Ingeniería Química en el Litoral, y otras facultades como esta, la Facultad de Derecho, iban a formar fundamentalmente a la élite dirigente. En 1919, el presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, promulga la ley número 10.861, con la que crea la Universidad Nacional del Litoral. El 1 de junio de 1920 se inaugura la Facultad de Química Industrial y Agrícola. Un año más tarde, comienza a construirse el edificio propio de esta facultad y se aprueba el estatuto definitivo de la UNL. El 21 de mayo de 1923, la Asamblea Universitaria elige al primer rector, Pedro Ernesto Martínez. ¿El primer rector no pudo asumir? Hubo muchos problemas ahí, entre otras cosas, pero porque lo primero que hay que ponerse a cabo, que hay que construir la universidad, hay que, digamos, como fuera el 83, normalizarla. En ese momento había que inventar la universidad, para lo cual hay que tener estatutos, los estatutos no se pueden construir de la nada. Primero hay que empezar a funcionar con los estatutos de otra universidad, en este caso la UBA, construir los claustros, no solo el claustro docente, sino los distintos claustros que pueden permitir, porque repito, esta es una universidad que nace con el patrón reformista. Recién, yo diría, 10 años después, la universidad alcanza una primera madurez que se va a ver reflejada ya más fuerte en el Estatuto de 1935, que ese es un estatuto propio de la UNL y es el que marca los rasgos distintivos de la Universidad del Litoral. En 1926 se recibe el primer ingeniero químico del país en Santa Fe. En un solar se coloca la piedra fundamental del rectorado. En junio de 1928 se inician las obras de construcción en rectorado. En el mismo mes, pero 2 años más tarde, finaliza la obra de la Facultad de Química Industrial y Agrícola, hoy Facultad de Ingeniería Química. Eran tiempos de don Hipólito Yrigoyen y allí fue donde se empezó a construir el edificio y se puso esta placa. Vaya paradoja, esta placa estuvo desaparecida durante mucho tiempo, no se sabía dónde estaba, recién apareció en el año 1996.
A principios de la década del 30, Europa acusa de los efectos de la crisis del 29 de Wall Street y en Argentina cae Irigoyen. Comienza una década inestable y la Universidad Nacional del Litoral padece las consecuencias. En 9 años se suceden 12 rectores. En 1930 se crea la imprenta de la universidad. El 18 de agosto de 1931 se inaugura oficialmente LT10, Radio Universidad, que había sido creada en el marco del Instituto Social. En 1934 asume Josué Goyán como rector electo. Nace una era de crecimiento y desarrollo. La denominada Era Goyán llegará a su fin en julio de 1943. En 1942, la UNL entrega su primer honoris causa a Ricardo Rojas, quien disertó ante un paraninfo colmado. La Universidad Peronista es una universidad compleja porque es una universidad intelectualmente muy pobre que cumple el rol en el desarrollo de lo que es visto desde hoy. ¿Qué es lo que agregó el peronismo a la universidad? La masividad. Yo diría fue la primera universidad masiva en términos de la época. Eran muy pocos igual. Masiva es la Universidad Argentina recién en los 80. Pero el problema es que el peronismo está muy reñido, está muy enfrentado con el campo intelectual. Con el campo intelectual, incluyendo dentro de los intelectuales a los científicos. Por todo lo que había pasado, sobre todo con el golpe de... No tanto por lo que Perón posiblemente quisiera, sino por el lugar que a Perón le había dejado a la historia, que era un lugar muy recortado por lo que los nacionalistas habían hecho en el gobierno de la dictadura militar de 43. Y habían hecho estragos en la universidad, y fundamentalmente en esta universidad, que era muy odiada por la derecha nacionalista. Entonces Perón tuvo un lugar muy poco margen para moverse ahí. En ese lugar que se movió, digamos, lo mejor de la vida académica universitaria de la década del 20 y del 30 estuvo afuera de la Universidad Peronista. Es más, a fines del peronismo hay una universidad que se llama Universidad de las Sombras, que eran los académicos que vivían dando clases en Montevideo, en Uruguay, dirigido por José Luis Romero en Buenos Aires, que construyeron un equipo de trabajo que después iba a ser el que iba a manejar la universidad en los años 60 y armar lo que se conoce como la Universidad de la Edad Dorada. Claro. Pero el peronismo tuvo siempre esa relación ambigua que en alguna medida hasta hoy mantiene, de amor-odio con los intelectuales, que lo va a caracterizar como un movimiento que esa es una frontera muy limitativa para el peronismo. La masividad del ingreso de gente por ser gratuita, ¿significó la apropiación del conocimiento? Sí, pero el peronismo crea la Universidad Tecnológica también. Entonces, hay ahí una idea que en realidad viene de los conservadores del principio del siglo XX, de dividir el conocimiento para las clases subalternas, lo técnico, y para lo que diríamos los sectores medios y altos, el saber propio de la élite, que es el científico y el político. O sea que en ese sentido, a la universidad pública vienen más, pero los sectores populares van más a la Universidad Tecnológica. Porque en realidad la universidad empieza a ser percibida ahí como un lugar para mirar el mercado de trabajo. Y era más atractivo por lo que se consideraban como alternativas posibles para los hijos de los sectores populares, la tecnológica, que la universidad pública. Porque no basta con estudiar, en términos colectivos siempre hay excepciones, no basta con estudiar abogado para pensarse abogado. Uno se piensa abogado antes de estudiar porque vive en una red social donde la abogacía está en el ambiente, donde hay un tío que es abogado, donde hay un padre que es abogado, además del éxito que garantiza el tener un tío o un padre con un estudio. En 1955, la Revolución Libertadora designa a José María Fernández como interventor normalizador. En 1957 se estrena Tire 10, el primer documental producido por el Instituto de Cine de la UNL, dirigido por Fernando Birri. Su actividad se extendió hasta 1975. En ese tiempo se realizaron más de 40 películas, 30 coproducciones y se generó una importante producción fotográfica.
Si hay un lugar que sirve de resumen en la relación de la universidad con la sociedad, es este, el Paraninfo, recién lo veíamos. La ciudadanía pasó por aquí, vino a ver Tire 10, pero han pasado muchas cosas por aquí. En este lugar, por ejemplo, estaba Alfredo Palacios discutiendo acerca de la Constitución argentina con los radicales del otro lado. Por este lugar pasó Arturo Jaureche y la gente, los santafesinos quedaron afuera. Durante horas estuvieron esperando y no pudieron ingresar. Por este lugar pasaron los constituyentes del 94, las voces que después escuchamos durante mucho tiempo. Por este lugar pasó la democracia. Santa Fe, ilustre en el quehacer de la libertad y la democracia, abre una vez más las anchas puertas de su hospitalidad a los convencionales de la República. La ciudad, que fue cuna de la Constitución de 1853, recibe hoy a los constituyentes de 1957, investidos con el mandato de la soberanía popular para dar nueva carta magna a los argentinos. Con las calles vestidas de fiesta, Santa Fe aguarda a los representantes de la voluntad popular. El severo recinto de la universidad. Palacios y Allende polemizan exaltadamente. Afirmando que se ha coartado su libertad de expresión, se retiran definitivamente los radicales intransigentes. ¿Qué crees que es la universidad para la ciudad? Bueno, esa es una de las cosas paradójicas. La Universidad Litoral es una universidad regional. Sin embargo, es difícil encontrar otra ciudad donde la universidad impacte tanto como acá, o dicho al revés, es difícil encontrar una universidad que impacte tanto en la ciudad como la Universidad Litoral y la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué eso ha sido así? Por muchas cosas. Tal vez la fundamental, la escala que tiene Santa Fe, y a la vez por el hecho de que Santa Fe es una ciudad-estado. Una ciudad-estado requiere no solo de recursos técnicos, de una élite intelectual para que dirija ese Estado, que sería una cuestión cuantitativa, sino de un ambiente donde el Estado pueda ser valorado porque es pensado. Y aun cuando no sabemos que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la explicación de muchas cosas de Santa Fe, por qué Santa Fe ha tenido tanta crisis en los últimos años, porque está en crisis el Estado, y por qué la Universidad Litoral, además de la crisis de la Universidad Argentina, tiene rasgos de crisis porque no sabe cómo responder a esa demanda que hoy no existe, pero que siempre está latente, de construir el hombre de Estado argentino, el hombre de Estado santafesino, que era algo que a principios del siglo nadie dudaba que eso se hacía en la universidad. Hoy no estamos muy seguros de dónde se forma esa élite. En 1961 se coloca la piedra basal de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de Esperanza. La Municipalidad de Santa Fe proyecta la donación de 100 hectáreas para la universidad en el paraje El Pozo, que luego se convertirán en la ciudad universitaria. En 1966 se inaugura la Escuela de Agricultura y Ganadería. El 25 de junio del 69 se crea la Biblioteca Central de la Universidad. Yo entré a trabajar al Departamento de Extensión en el año 1963. No recuerdo bien si hasta el año 67 o 68 Extensión Universitaria funcionaba en una casa que alquilaba la universidad en Tucumán y 4 de enero. En esos años, no recuerdo bien, repito, 67, 68, la universidad hizo el acuerdo con la sociedad cosmopolita y pasó a ocupar el edificio de la llamada Biblioteca Cosmopolita.
Muy chico yo conocí la biblioteca cosmopolita, que después supe que era un reducto del pensamiento liberal. O sea, Santa Fe estaba todavía un poco arrojado o encerrado en los estamentos religiosos. Cuando digo religiosos, digo catolicismo. Era una de esas típicas sociedades producto de la inmigración, un típico producto del siglo XIX. Que había sido fundada, yo no sé si por la masonería o albergó la masonería como sede en algún momento. Cuando queríamos conversar o reunirnos con amigos, íbamos a la biblioteca cosmopolita, donde la característica es que estaba abierta todo el día, porque había un señor Silva, del cual hay muchas anécdotas que contar, que era el bibliotecario oficial y que tenía unas características muy curiosas, porque dejaba la puerta abierta y se iba a tomar lisos en la esquina de 9 de julio y Salta esa. Y ahí se tomaba 10 o 12 lisos, volvía y disertaba delante de todos los lectores, que por lo general éramos estudiantes. La universidad funcionó en ese lugar como biblioteca central y como lugar de actividades de extensión universitaria, hasta que a mí en el 77 la dictadura militar me echó. Hasta ese momento, extensión universitaria cumplía funciones de asesoramiento económico al medio, asesoramiento pedagógico, educativo y difusión cultural. Eso lo hacía en el interior a través de la sección de extensión regional que estaba a mi cargo y en Santa Fe a través de la sección de extensión urbana. La cultura como gestión específica con dirección y personal propio, dependiente de extensión universitaria, pero con una dirección y un personal propio y un programa de actividades específico, empezó con la democracia. En 1970 se inicia una prolongada huelga y toma de la universidad. Comienza una década oscura. Rogelio, qué placer y qué lugar ¿no? El Bar Tokio y la Plaza España. ¿Se puede vincular lo que pasaba en esa plaza con lo que pasaba en la universidad? Sí, se lo puede vincular, Gastón, se lo puede vincular muy bien. La Plaza España, te diría que en Santa Fe durante muchos años fue el ámbito preferido de los actos de izquierda, incluso mucho antes de que nosotros hayamos nacido, era el lugar de los actos anarquistas. Después en esta Plaza España estuvo la mamá de Che Guevara en un acto que fue interrumpido por un tacuara, una corriente fascista que actuaba en aquellos tiempos en la universidad. En esta plaza el Partido Comunista hacía sus actos. Me acuerdo una vez que estuvo Oscar Allende en la campaña electoral de 1973, también en ese palco. Era un lugar clásico, digamos, de la izquierda para sus actos políticos. No el único, pero era un lugar importante. Y este bar donde estamos sentados nosotros, muchas veces en tiempos de la dictadura era un lugar de reunirnos para
hacer algunas reuniones, decidir algunas cosas en esa etapa de la dictadura militar de Onganía, donde el accionar del movimiento estudiantil era clandestino o semiclandestino. ¿Cómo era estudiar en los 70 con un Celestino Marini que llegó a la universidad para normalizarla? Bueno, el estudio estaba muy condicionado, en nuestro caso, en nuestra generación, por la militancia. La llegada de la democracia con las elecciones del 73 significó que, bueno, primero hubiera un rector normalizador que se llamó Cereto, y después de la renuncia de Cereto es designado como rector normalizador Celestino Marini, que va a estar casi hasta fines del 75. Es un rector que nosotros hubiéramos esperado, una persona de bien, una persona respetable, nosotros hubiéramos esperado más cosas de él, pero en aquel momento, pero comparado con lo que vino después, es decir, antes del golpe del 76, con la intervención que llegó, que lo sacó a Marini, y bueno, vinieron con autos armados, con pistolas, con guardaespaldas, interviniendo las universidades, cesanteando docentes. Bueno, la cosa era casi decir, volvé Marini y te perdonamos, claro. Porque realmente fue un cambio absoluto, fue el día y la noche entre un rectorado democrático, en la cual por supuesto teníamos diferencias, los estudiantes entonces teníamos diferencias, estábamos más a la izquierda que el rector, pero por supuesto a lo que vino después, este famoso siniestro García Martínez, que en un acto en el Paraninfo volvió a proclamar, como lo hiciera Millán de Astray en la Universidad de Salamanca, viva la muerte, abajo la inteligencia. Bueno, te das cuenta los cambios que había entre un rector y el otro, ¿no? Yo me acuerdo de Celestino Marini en la universidad y de Dalla Fontana, Raúl Dalla Fontana, como decano en la Facultad de Derecho. Repito, había cosas que de ellos que uno les criticaba, muchas otras cosas, haber cerrado el comedor universitario, por ejemplo, o la imposición desde el orden nacional de los senadores peronistas en las aulas, pero está claro que había un diálogo político con ellos que después con lo que vino antes del golpe del 76, que esto es una cosa interesante. Yo digo siempre que la dictadura militar, cuando llegó a la Universidad del Litoral el 24 de marzo de 1976, casi que no tenían trabajo que hacer porque ya el fascismo de la gestión de Isabel Martínez se había encargado de hacer todo. Yo entré a la Facultad de Ingeniería Química en febrero de 1965. En aquellos momentos había democracia en el país, era presidente el doctor Ilia. El primer año de mi gestión, primer año y medio, hasta junio del 66, hubo democracia, hubo universidad con consejo académico, un rector extraordinario que era el doctor Cortés Plá, un hombre que era un prócer aquí en esta universidad. Y a partir de junio del 66, con el golpe de Onganía y al mes siguiente la intervención de la universidad, empieza una etapa totalmente distinta. La universidad se repliega sobre sí misma, un fenómeno similar al que ocurrió con algunos gremios, algunos sindicatos, y lo que no se puede hacer afuera, que es la discusión política, que es ejercer el pensamiento crítico, que es la protesta, se hace dentro de la universidad. La universidad, tanto en épocas de la dictadura de Onganía, de Levington y de Lanuse, como ocurrió años más tarde en la dictadura sangrienta de Videla, la universidad es el lugar donde se repliega la democracia. Y este lugar donde estamos ahora, que les confieso que cuando entré después de casi 30 años que no entraba, se me estrujó el corazón, me sentí afectado y con una mezcla de nostalgia y de felicidad de estar hoy aquí, en este lugar donde estamos, que es donde funcionaba el comedor universitario, transcurrían buena parte de las actividades, no solo gastronómicas, sino también políticas.
porque aquí se hacían las asambleas, aquí se discutía de política mientras se comía, había incluso lugares donde estaban establecidos los distintos sectores políticos, estaba la mesa de los peronistas, la mesa de los radicales, la mesa de los del Tupac, la mesa de los socialistas, las mesas de los comunistas, y se debatía mucho. Hay que decirlo, se debatía mucho, pero en un clima de tolerancia, en un clima de mucho debate, pero de respeto. Y de aquí para afuera era la protesta contra las dictaduras militares, las protestas por la democracia, las protestas para los que estábamos en el peronismo para conseguir el retorno del general Perón a la Argentina, y yo creo que la universidad y en especial este comedor universitario jugaron un papel muy importante en el cumplimiento de todos esos objetivos. Rogelio, ¿cómo era estudiar? ¿Cómo era la vida de un estudiante por esos tiempos? Bueno, a ver, yo participé, había estudiantes que estudiaban más que yo, que eran más estudiosos que yo desde el punto de vista académico. Uno participaba mucho del mundo de la militancia y de la bohemia estudiantil de aquellos años. Había una situación propia de aquella generación de un distanciamiento con la institución universidad. Nosotros la universidad, el campo de los rectores, los decanos, eran rectores y decanos puestos por la dictadura, con los cuales se planteaba no trabajar, no colaborar con ellos, no participar, no ser participacionista de eso. Entonces todo lo que pasaba en la universidad, en el campo de sus instituciones burocráticas, era ajeno a nosotros. ¿No repercutía en ustedes? No repercutía de nosotros de manera directa. Al mismo tiempo, bueno, nosotros íbamos al comedor universitario, íbamos a clase, las asambleas estaban prohibidas, pero las hacíamos los mismos, y los rectores y los decanos hacían la vista gorda y la dejaban hacer. Bueno, todas estas cosas ocurrían, ¿no? Y se estudiaba, yo creo que era una generación que estudiaba, lo cual no quiere decir que hayamos estudiado justamente, me refiero a los militantes, lo que nos decían que había que estudiar en la facultad. Claro, los contenidos curriculares eran los... Los contenidos curriculares eran los clásicos, los convencionales. Lo que pasa es que yo por ejemplo, yo estudiaba mucho marxismo. Yo en esos años leíamos diariamente 2 o 3 horas textos de Marx, o textos de Lenin o de Althusser. El debate era muy rico en ese campo. Con eso no me alcanzaba para aprobar contratos con Mositurrape. No me alcanzaba, pero me alcanzaba para formarme ideológica y políticamente como se pretendía que debía ser un militante universitario de aquel tiempo, ¿no? ¿Y se arrepienten de haber hecho lo que hicieron en esos tiempos? No, uno no puede arrepentirse de la juvenilia. Uno puede decir que estábamos equivocados, que las cosas podrían haber sido de otra manera, pero digamos, con el diario del lunes cualquiera es piola. En aquel momento nosotros estábamos convencidos que teníamos la razón. Por otra parte, había una dictadura militar, la clase dirigente, había una sucesión de dictaduras militares, con proscripciones políticas, con ilegalizaciones, con acciones represivas. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco le podían pretender que los jóvenes, en muchos casos adolescentes, fuéramos pro sistema, en un sistema que nos resultaba ajeno, que para nosotros carecía de moral y de autoridad moral para decirnos algo. Así que, en ese sentido, casi que situándonos en aquel tiempo, lo justo y lo normal era ser transgresor y rebelde con un orden político, un orden académico que era injusto. Y en verdad estaba mirando este patio interno de la universidad y me ponía a pensar acerca de lo que nos decían los entrevistados de lo que pasó acá en el 70. No había posibilidad de militancia. Esto estaba lleno de guardias. Hoy es otra historia. Hoy la universidad respira democracia. Hacia allí vamos, año 1983.
En diciembre del 83, Benjamín Stubrin es designado rector normalizador. Están por llegar tiempos de cambio de la mano del más extenso período democrático. En marzo de 1985, inicia sus actividades la Facultad de Diseño y Urbanismo y se sustancian los concursos docentes, por lo cual vuelven a la universidad muchos cesanteados o que habían renunciado durante la dictadura y en períodos previos. Fueron casi 8 años de proscripción de la libertad de conocimiento y por lo tanto me encontré, por ejemplo, en tanto el docente como el alumno, con grandes temores. Yo siempre digo que no solamente pesó la censura durante el periodo del gobierno de facto militar, de la dictadura militar, sino también la autocensura, que es la peor de las censuras. Es decir, los profesores nos encontramos, y los alumnos también en cierta medida, con la necesidad de cambiar los planes de estudio, pero al mismo tiempo nos encontramos con la gran limitación y obstáculo que significa volver a la situación del pasado. El área de las ciencias sociales estaba muy poco desarrollada. Yo pertenezco al área de las ciencias sociales. Y esa área fundamentalmente le costó muchísimo volver a retomar el naciente periodo de facto, gobierno de facto, y costó muchísimo implantar nuevos planes de estudio, nuevos programas de estudio, de tal manera que se respetara otro de los principios de la reforma universitaria, que es el pluralismo ideológico. En 1986 se crea la Secretaría de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Comienzan a ejecutarse programas de formación de recursos humanos y en investigación, y se crean laboratorios modelo en distintas disciplinas científicas. El 15 de marzo de 1994 se crea el Centro de Transferencias Resultados Investigación, el CETRI Litoral, y en 1995 el Centro de Publicaciones, bajo la dependencia de la Secretaría de Extensión Universitaria. El 12 de diciembre de 1995 se inaugura el Centro de Telemática de la UNL. En marzo de 1999, las fronteras de la universidad se multiplican con la creación del Centro Multimedial de Educación a Distancia. El sistema universitario, que venía de una época de franco apoyo, producto de la recuperación de la democracia, a partir de la década de 90, con las políticas neoliberales, tuvo un fuerte sacudón, que pasó no solo por lo presupuestario, pasó por la falta de contención, la falta de apoyo, leyes restrictivas que violaban la autonomía universitaria y acosaban fuertemente uno de los institutos consagrados por la propia reforma, ¿no? Como la gratuidad de la enseñanza y el cogobierno universitario. Se logró consolidar un frente de universidades, sobre todo las históricas, que buscaron resistir al modelo menemista y lo lograron. Se amortiguaron buena parte de los artículos de la Ley de Educación Superior que avasallaban a la autonomía universitaria, y pese a las restricciones, como decíamos recién, presupuestarias, la universidad siguió consolidando su modelo reformista, con gran vinculación por el medio, innovando permanentemente. Fue la primera universidad que tuvo una red telemática y la ubicó de tal manera que sea aprovechada no solamente en los ámbitos científicos y académicos, sino que la propia sociedad santafesina puede utilizarla, la REDUL, dentro de lo que es el marco de la propuesta telemática de la universidad. Se trabajó fuertemente con la educación a distancia, se pudieron consolidar los polos edilicios, el histórico, que es el rectorado y su ámbito más cercano, como es la Facultad de Derecho y Química, tuvieron reformas edilicias interesantes o puestas en valor. El polo Ciudad Universitaria se consolidó francamente con 2 nuevas facultades que fueron armando una estructura académica que luego siguió creciendo, ¿no? Con la apropiación de todo lo que es este predio fantástico que dispone la universidad. Acá ya preexistían 2 facultades, Ciencias Hídricas y Bioquímica. Fue el montaje de las otras 2, Arquitectura y Humanidades y Ciencias, la que le provocó justamente no solamente una consolidación
desde el punto de vista académico, sino también una ampliación del horizonte, ¿no? Dos facultades de base más rigor científico con dos facultades más sociales, lo cual produjo una integración que nos pareció muy adecuada en aquel momento y bueno, el tiempo nos dio la razón. El nuevo siglo encuentra a la universidad con una activa política cultural y de extensión. A fines del año 2000 se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC de la UNL. Comienza a dictarse la carrera de medicina a partir de un convenio con la Universidad Nacional de Rosario. El 28 de octubre de 2004 fue inaugurado el Archivo Histórico de la UNL en la Dirección de Cultura. Entre 2006 y 2007 se crea la Escuela de Ciencias Médicas. Se inaugura el predio UNL-AT. Comienza a funcionar la escuela primaria, creada en 2006, y se inaugura la planta de alimentos de interés social. Está muy lindo esto, ingeniero, ¿eh? Parece como que la universidad se ha modernizado, estar mirando desde aquí arriba, ¿no? Sí, y es una representación de un proceso que vivió la universidad, porque este es un lugar recuperado, es un lugar puesto en valor, es un lugar que se recupera para la educación, para la ciencia y para la articulación de la universidad con el sector productivo. Ingeniero, ¿cómo fueron los tiempos en que la política le dio la espalda a la universidad? Lamentablemente creo que no han existido a lo largo de las últimas años, bueno, ni hablar antes de la democracia, ¿no? Ahí la espalda pero todavía no hay una fuerte conciencia en las políticas de Estado, de los gobiernos nacionales, de lo que la universidad significa para el desarrollo de los pueblos. Pero desde yo recuerdo sus luchas por los presupuestos durante... Las luchas de Juan Carlos Hidalgo, de Hugo Storero, las nuestras y ahora del doctor Cantara, han sido permanentes y cuesta entender el porqué. Digamos, porque no es una cuestión que nosotros la planteemos desde una concepción corporativa, económica, desde una concepción del tironeo, no. Han sido estrategias de los países que tuvieron que salir de fuertes crisis. No hablemos de Japón después de la guerra, de dónde sale, apostando a la educación, al desarrollo. Los países asiáticos apuestan al desarrollo científico. Y hoy las sociedades más avanzadas del mundo encuentran en el conocimiento la herramienta más importante. Para muchos la universidad solo es una salida laboral, la otra es la apropiación del conocimiento. La sociedad en el medio, que no lo termina de comprender a eso tampoco. Somos los universitarios los que tenemos la responsabilidad de seguir insistiendo en que la universidad tiene un lugar y un momento. Y no puede pensarse ajeno al lugar y al momento que le tocó vivir. Por supuesto vamos a seguir, tenemos que seguir y profundizar el apoyo a todos, a toda la creatividad que puedan tener los científicos, a la libertad de trabajar sobre los temas que a veces aparecen como más extraños o con poca vinculación con los problemas de la sociedad. Pero paralelamente la universidad tiene una responsabilidad y un compromiso porque no puede estar ajena a la sociedad que la contiene. 25 de septiembre de 2008. Se crea el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, de doble dependencia con el CONICET. Durante este año, la universidad inaugura su gimnasio y el centro de salud en el predio UNL-AT. En 2009, se inaugura la planta de producción biotecnológica de Celtec, una empresa incubada en la Universidad Nacional del Litoral, con la presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, la importancia que tiene toda universidad nacional y pública, un abrazo muy grande. Además, es una universidad con la cual tengo mucho afecto porque allí se desarrolló la Convención Constituyente del 94, de la cual yo fui convencional constituyente, y precisamente una de las grandes discusiones que se dio fue consagrar en la Constitución la universidad pública y gratuita, ¿no? Que fue un paso muy importante. Pero yo decía que algún día tendremos que discutir también el hecho de que los que hemos egresado de la universidad y tenemos posibilidades de aportar a la universidad, establecer, digamos, aportes que podrían ser con proyectos de ley, etcétera, etcétera, para precisamente que la universidad pueda recibir por parte de aquellos a los que les dio todo, porque en realidad
nos educamos en forma gratuita, cosa que no sucede casi en ninguna parte del mundo y lo cual ha caracterizado precisamente la movilidad social ascendente argentina. Discutir estas cosas para que nuestras universidades tengan más fondos para hacer precisamente tipos de proyectos como el que acabamos de ver. Doctor, ¿qué queda de aquella universidad de hace 90 años a la actual? Yo creo que queda fundamentalmente la fuerza que le impuso el movimiento reformista, los principios que dieron nacimiento a esta universidad. No en vano la Universidad Nacional del Litoral es considerada por todo el contexto universitario nacional y latinoamericano, diría yo, como la hija de la Reforma. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que hay en lo que son los grandes principios reformistas, son principios indelebles que han marcado a la universidad desde su nacimiento y que hoy siguen estando presentes y que sin duda van a guiar el pensamiento de la universidad de los próximos años. Claro, ellos tuvieron un gran desafío en aquel tiempo. ¿Estos desafíos cuáles son? Los desafíos de hoy es tener una universidad ágil, dinámica, que esté respondiendo permanentemente a este trajinar que hoy nos presenta el cambio tecnológico, los cambios cotidianos, que nos mueven el escenario permanentemente y que además sea una universidad que atienda las cuestiones que a todos nos preocupan, es decir, la creciente desigualdad social, los problemas de las grandes diferencias en los ingresos de las clases más retraídas, que tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Esa impronta de ser una universidad que está relacionada con su medio, con su región, y que no se encierra dentro de cuatro paredes. ¿Y cómo hace una universidad para modernizarse? Una universidad para modernizarse debe tener fundamentalmente una amplitud de criterio para estar permanentemente debatiendo todos los temas que hacen al quehacer cotidiano. Una universidad que permanentemente esté autoevaluándose, sometiéndose a evaluación externa. No es fácil eso. Que no es fácil, porque uno tiene que tomar la decisión de mirarse hacia sí mismo autocríticamente, realmente autocríticamente, y someterse a que lo miren desde afuera críticamente. Claro, no siempre es fácil. Y a su vez trasladarlo al estudiantado todo eso. Y por supuesto, eso trasladarlo al estudiantado. Nosotros tenemos que formar estudiantes que la única forma de que sean excelentes profesionales, que estén preparados para esto cotidiano que decíamos hoy, del cambio vertiginoso que nos impone la realidad de hoy. Tenemos un contexto nacional. ¿Dónde está la Universidad Nacional del Litoral? Creo que la universidad está, y lo vemos cotidianamente en todas sus diversas disciplinas, en un ámbito de alto reconocimiento. Cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con ingenieros en cualquier otro lugar del país, resaltan las virtudes o recuerdan las virtudes de lo que es la Facultad de Ingeniería Química. Cuando nos encontramos en ambientes de colegas del Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral es siempre referencia. La Facultad de Arquitectura, por nombrar una de las más jóvenes de la universidad, ha acreditado por el máximo nivel de acreditación recientemente por 6 años y se está presentando para acreditar en el Mercosur. Y así podemos seguir repitiendo en cada una de las diferentes disciplinas. Pero además, la universidad es referencia en temas que son centrales en la educación superior. Y la universidad es referencia en la investigación aplicada a resolver los problemas concretos que necesita la gente. La universidad es referencia en la transferencia de tecnología, en la vinculación con el sector socioproductivo. La universidad es referencia en la extensión universitaria y la universidad es una de las universidades líderes en esto que hablábamos recién, de la internacionalización. Han pasado 90 años y lo que tengo a mis espaldas es el reconocimiento de 3 universidades que nacen del desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral, que nace del esfuerzo de esta casa de estudios. Pero eso es parte de la historia, una historia que se construyó, pero queda mucho por construir,
de aquí en adelante dentro de la universidad y también en esta relación día a día con la comunidad y la sociedad. Todo eso se lo seguiremos contando seguramente más adelante, porque la universidad seguirá siendo historia.